Muy buenos días, tardes, noches a todos nuestros escuchas. Eh, Nuevamente aquí con un nuevo podcast de Quodlive. En esta ocasión queremos hablar sobre cuáles son los aportes que puede realizar la filosofía, ya no a la política, que quizás a veces es en el campo donde más solemos encontrar ciertas ideas o aportes filosóficos, sino cuáles son los aportes que la filosofía puede llevar a cabo o puede darle a una empresa. Eh, Como cada semana me acompaña el doctor Fernando Álvarez. ¿Cómo estás, Fernando? Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo está el saludo también al auditorio? Espero que estén bien. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Cuáles son los aportes que puede realizar la filosofía? Que además conviene que nuestro auditorio lo sepa, porque a veces la filosofía pasa como una especie de saber oscuro, incluso casi esotérico, ¿no? En ese sentido de que quién sabe a qué se dedicarán los filósofos, ¿no? Para que nos dedicamos a la filosofía, pues la constante pregunta es, ¿y qué haces en filosofía? Eh, y sin embargo, nosotros, al menos tú y yo como filósofos, estamos convencidos de que puede realizar muchos aportes, incluso al ámbito empresarial. ¿Cuáles son esos aportes que podría realizar la filosofía? Claro, sí, Mariano, mira, lo que pasa es que yo creo que hay una cosa que no va a suceder, porque muchas veces cuando hablas de los aportes de la filosofía a la empresa, pues claro, no son aportes de conocimientos específicos. O sea, si a una empresa no le interesa qué tanto manejes un autor, ni mucho menos, Claro. pero más bien es tomar la filosofía como una especie de herramienta de pensamiento, y entonces vas a tener cosas del tipo, según el grupo de Davos, que se reúne cada año, eh, ha dicho que el pensamiento crítico es una de las competencias más deseables en las empresas, y la pone como una de las competencias más deseables, más que la consideración de competencias duras. O sea, más que saber técnicas específicas, es que tengas tú empleados que sean capaces de enfrentar problemas y solucionarlos. Y básicamente es pensamiento crítico. Lo que yo vería ahí, que eso pasa en México, no nada más con ese tipo de consideraciones, es cuando tú dices, capacitamos el personal en competencias suaves o blandas. Resulta que las empresas no están interesadas, porque muchas empresas te dicen, prefiero capacitarlo en competencias duras porque esas me benefician de forma directa e inmediata. ¿Okay? Las blandas no, las blandas son a largo plazo. ¿Y qué tal? Y muchas veces te dicen eso, las gentes en las empresas. ¿Y qué tal si ya que lo capacito en competencias blandas, se va a otra empresa? Y como decía por ahí un especialista en recursos humanos, que era muy cruel, decía, pero ¿qué tal si no se va y qué tal si se queda contigo y tú no lo capacitaste? Claro, y entonces tienes ahí un problema muy grave, que yo creo que muchas veces no se ven porque el problema que hay muchas veces con las empresas que quieren una ganancia fácil y rápida, y las competencias blandas, donde está la filosofía aplicada a la empresa, es a largo plazo, lo vas a ver, y lo vas a ver en resultados que a veces ni te podrás imaginar. Pueden ser ganancias, pueden ser ventas, o sea, ganancias indirectas, pueden ser cuestiones de responsabilidad social, pueden ser cuestiones éticas, pueden ser cuestiones hasta de equidad de género, pero van a ir apareciendo no en un orden establecido, porque es conforme al empleado le surgen los problemas. Hace tiempo, uno que fue director del Departamento de Estudios Empresariales de la Ibero, en una conferencia dijo tal cual, y me llamó mucho la atención, porque aparte había gentes de administración, gentes de filosofía en esa conferencia, porque no me acuerdo sobre qué era la conferencia realmente, y dijo, en estos momentos Wall Street lo que más contrata son filósofos.
Y era el director de estudios empresariales, o sea, no lo dijo un filósofo, que ahí es donde tú dices, bueno, el filósofo estaba echando. No, era el director de estudios empresariales. Entonces, si ellos lo hacen y además lo están contratando para puestos como el director de finanzas, o sea, para cuestiones técnicas, sin saber finanzas, me queda claro que un filósofo pues no sabe finanzas, ¿no? Quizás las aprendió después, pero lo interesante no es que sepa finanzas, sino que es filósofo, por eso está ahí ocupando el puesto, no por financiero. Claro, porque tiene una manera de ver las cosas diferente de la que tienen los técnicos. Y ahí es donde esa es la ventaja, uno, de tenerlos operando contigo o trabajando contigo, y otra es como dejar entrar esas ideas a tu empresa. De acuerdo. Si tú ves en este momento, lo que he estado haciendo una investigación, cuestiones de hermenéutica están siendo aplicadas en las empresas y están siendo aplicadas en cuestiones de mercadotecnia y ese tipo de cosas, porque dices, claro, es generación de mensajes, interpretación de mensajes, cómo el público entiende lo que tu empresa dice o hace, que eso en última instancia hermenéutica. Si no generas un mensaje adecuado, pues te pueden comprender o entender mal, entonces eso no te conviene, pero cuando tú te acercas a una empresa y le dices, tengo esto, pues te ven raro y te dicen, no, no, eso no sirve, y dices, claro que sirve. El problema que hay en México, y ese es un problema grave que mucha gente dedicadas a las empresas lo conocen, es que las pymes, eh, digo, si antes era difícil el futuro de las pymes, ahora es mucho más. Una pyme generalmente no tiene ni programas de capacitación, ni ese tipo de cosas, porque lo que está tratando es de sobrevivir. De acuerdo. Entonces, es el problema de la pyme. Las que son ya más medianas a grandes, a veces tienen mentalidades muy extrañas, están más bien sobre la utilidad inmediata. Y lo que pierden es que entre más a largo plazo lo vean, aseguran más ese tipo de cosas, de utilidades, El si lo van posicionamiento en el tomando, mercado. posicionamiento en el mercado, exacto, que eso tiene que ver con mensajes, cuestiones de lenguajes, hermenéutica, etcétera, eh, pensamiento crítico, todo eso es posicionamiento en el mercado. A mí me parece justamente que uno de los grandes aportes que de hecho realiza la filosofía o podría realizar la filosofía a las empresas en México es precisamente eso, ¿no? Posicionarlas en el mercado, que no significa necesariamente que vaya a tener siempre altas ganancias, ¿no? Durante un determinado tiempo. Yo creo que si algo caracteriza a toda empresa es que tiene sus altas y sus bajas y sin embargo no pierde el posicionamiento en el mercado. Exactamente. Eso es lo interesante. O sea, independientemente de si la empresa tuvo que realizar un recorte de personal porque atravesó por una crisis financiera o porque ya las ventas no están siendo las adecuadas o las que estaba teniendo, ¿no? Independientemente de eso, lo interesante es que el mercado, la gente siga identificando la marca y eso yo creo que es algo que te garantiza la filosofía y que, bueno, cuando tú ya estás posicionado en un mercado, puedes entonces simplemente renovarte, implementar una nueva estrategia de marketing y es volver, digamos, a las ventas que tenías con anterioridad, ¿no? Claro. Sí, si tú ves ahora, hay que ser realista, acabando el encierro del COVID o acabando la pandemia, las cosas se van a mover. O sea, las formas de trabajo van a modificar. Si no tienes gentes capacitadas, ya empezaste a tener problemas ahorita. Si no tienes gentes capacitadas, no vas a dar el ancho. De acuerdo. Y entonces va a haber muchísima gente desempleada, porque también necesitas gente capacitada en competencias suaves. O sea, si necesitas gente que sepan hablar, que sepan escribir, que sepan ver problemas. O sea, son un grupo de competencias que, que eso antes, o supuestamente eso debería dártelo la universidad. No todas las universidades te lo ofrecen. Entonces,
pues tú tienes que de alguna manera suplir esas carencias, ¿no? Y ahí es donde está la filosofía. Y la Entonces vas a filosofía ver, justamente te da esas carencias que quizás no te dio la carrera universitaria. exactamente, y que no tienen que ver con aprenderte autores, porque muchas veces lo que pasa, y es el problema, que cuando un filósofo se acerca a una empresa, es como para darle cursos así de cultura general. Entonces, Claro. Ajá. te, te voy a enseñar qué dijo Platón. Y dices, le puede servir desde luego, pero para que logre el empleado sacar de Platón las herramientas que lo beneficien laboralmente, se va a tardar mucho. Pues De más acuerdo. bien llegas con las herramientas y ya no les das Platón, pero muchas veces lo que pasa con gente que estudian filosofía es que solamente saben dar cursos de sus autores. Ujú. Y claro, llegan hacia una empresa y pues la empresa te dice, no, muchas gracias. O sea, si voy a invertir en capacitación, ahí sí, que sea una capacitación que me dé un beneficio. Mejor le invierto a un analista de datos que a un filósofo. Exactamente. Que a un, que a un culto, Exactamente. que a empleados cultos. Y dices, es que son herramientas, no es cultura. De acuerdo. Entonces Fíjate, ahí es donde sí tienes que hacer un ajuste. fíjate que ahorita que mencionabas, ¿no? Esta idea de pensamiento crítico y de la hermenéutica, justamente yo pensaba, bueno, en estas ideas que sin duda son verdaderas y ciertas, me parece, de que hoy es uno de los grandes valores o una de las grandes formas, digamos, de ejercer incluso el poder es la información. Entonces, quien tiene información realmente Ujú. tiene un gran valor. Sin embargo, yo creo que, digamos, esta idea me parece que, vista desde la filosofía, podríamos decir que está a medias, bueno, a mí me da esa impresión, porque justamente es posible tener mucha información, pero si no sabes qué hacer con ella, entonces es como si no la tuvieras, ¿no? O sea, a final de cuentas, me parece que, a ver, voy a traer un ejemplo, quizás polémico, pero no sé si recuerdas, ¿no? Que en alguna ocasión en la política mexicana alguien dijo que si los sacerdotes y los obispos no le dijeran a la policía todo lo que sabían en cuanto a los narcotraficantes, pues ya hubieran detenido a todos, ¿no? Entonces me parece que a veces también las empresas se enfrentan al dilema del sacerdote, ¿no? Tienen mucha información de sus fieles, del mercado, del consumidor, pero no saben qué hacer con esa información. O sea, a final de cuentas son Claro, una bodega de información y yo creo que es claro. ahí el punto de la filosofía, ¿no? Viene la interpretación y la hermenéutica, toda esa gran cantidad de información que muchas veces no sabemos qué hacer con ella. Exactamente. Mira, te voy a poner un ejemplo, así como pones yo te pongo otro. Ferdinand de Saussure, que fue un lingüista, Uh -huh. tiene una teoría que es así como de cuando sobreutilizas un término, lo sobrellenas de sentido. En el fondo lo que está diciendo es, puede haber términos que de tanto ser usados pierdan significación. Ya no significan nada. Si lo traes a la empresa actual, ¿qué puede ser? Si tú dices, por ejemplo, consideración que es una empresa ética o que es una empresa socialmente responsable, igual esas palabras ya no significan nada, porque todo el mundo las utiliza y cuando las ves utilizadas ves que son mal utilizadas. Entonces, Entiéndase lo que se pueda entender con eso. O sea, exactamente, socialmente entonces, responsable que es, quién sabe. exacto. Ya hay un momento en que ya no sabes qué es, ya perdió sentido. Y entonces, ¿qué puede hacer un filósofo? Pues como reorientar de cómo mostrar ese tipo de cosas desde una perspectiva nueva. Si ves que el término ya dio de sí, ¿cómo puedes mostrarle a la sociedad que tienes esas preocupaciones y esos logros sin utilizar esas palabras trilladas? Que no es mercadotecnia, es una cuestión conceptual, o sea, eso no es mercadotecnia, es conceptual, es como cuando tú ves Starbucks o Starbucks cuando surge, que en el fondo te venden lo que se llama el tercer espacio, y por eso se volvió exitoso, porque es el tercer espacio. Tu casa, tu trabajo, Starbucks, el De tercer acuerdo, espacio donde puedes estar, donde puedes hacer casi casi lo que quieras. de acuerdo, de acuerdo. Tomar café si quieres también, ¿no? Que eso ni siquiera es indispensable.
Entonces, Y por leer eso se al vuelve mismo exitoso. tiempo, trabajar, ¿no? Sí, exactamente. Entonces cambian el concepto, Ujú. pero lo cambian porque ya otros ya se agotaron. Entonces ahí es donde puede aparecer, pero la cosa es que se arriesguen. Porque justamente realizamos, yo creo que si algo caracteriza a muchas empresas es que realizan estudios de mercado, ¿no? Y con esos estudios de mercado saben pues que la gente no busca quizás ese tercer espacio, que está buscando un determinado bien o servicio, pero a veces no sabemos qué hacer con esa información. Entonces, sabes ya cuánto Claro, el consumidor está dispuesto a pagar por tu servicio, pero no sabes qué hacer con ello, ¿no? O sea, a final de cuentas, yo creo que ahí estaría, digamos, el papel de la filosofía en, pues, hacer algo con toda esta información, que es en general lo que le pasa a la sociedad hoy en día. Tiene muchísima información, pero no sabe qué hacer con ella. claro, y eso es, en el fondo es, como tú dices, tienes la información, pues necesitas de alguna manera como interpretarla para que tenga sentido. Interpretarla para ti, ¿De acuerdo? entonces tiene sentido para ti. Eso es lo que te puede ofrecer la filosofía con hermenéutica, con cuestiones del lenguaje. O sea, hay infinidad de cosas y de herramientas. No hay que olvidar que es una disciplina que tiene más de 20 siglos de estarse desarrollando. Entonces, en más de 20 siglos, ya desarrolló muchas herramientas conceptuales. O sea, De no es acuerdo. una herramienta conceptual, son cientos de herramientas conceptuales. Hay que encontrar la herramienta adecuada para el momento adecuado. Y además es una herramienta que se ha desarrollado y se ha estado innovando, aunque esto no se traduzca necesariamente en la enseñanza de la filosofía, en la forma como se enseña Sí, la filosofía, porque yo creo que es exactamente. importante distinguir entre la filosofía y la enseñanza de la filosofía, ¿no? Sí, yo, Y, 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 con esto, efectivamente. y con esto, por último, ¿no? Te plantearía esta cuestión. ¿Qué es lo que ha fallado en México frente a la enseñanza de la filosofía? ¿Por qué muchas empresas no saben que pueden recurrir a un filósofo, quizás para posicionarse en el mercado, para interpretar un estudio de mercado? ¿Qué es lo que le ha fallado a la filosofía como enseñanza? Yo creo que como enseñanza lo que falla es que es demasiado histórica. Ujú. O sea, se toma demasiado histórica y entonces todo lo ves desde esa consideración histórica en filosofía. Y una empresa como que quiere eh, ciertas cosas específicas. También las empresas tienen pues ciertos vicios o ciertas ideas, prejuicios respecto a la filosofía. Entonces, de repente si ves que una empresa quiere filósofos, pero como para uh, ser correctores de estilo y dices, no, pues no, o sea, no, no, no va por ahí, o sea, se puede hacerlo desde luego, pero no, o a lo mejor alguien dice, soy filósofo, me puse a trabajar en una casa de bolsa, ¿y qué haces? Ah, veo los tipos de cambio. No, pues no estás aplicando la filosofía. Entonces, De acuerdo. sí, sí hay que salir y vender, pero también el, el otro no tiene tanto, el otro debe tener como la sensibilidad de escuchar, Ujú. porque si la empresa ya tiene una preconcepción o prejuicio de lo filosófico y no está dispuesto a abrirlo, pues el otro puede llegar con mil ideas que no va a funcionar nada, pero si ves Estados Unidos, tú ves que allá sí se están apoyando en eso. O sea, si De dices, acuerdo. eh, ¿por qué no ocurre eso acá? O sea, ¿por qué tenemos esas ideas tan... Allá van en la innovación completa y digo, el futuro va a ser innovación y creatividad, o sea, ya va a ser menos cuestión de generación, o sea, De acuerdo. las sociedades avanzadas generan información, no generan bienes físicos. En Estados Unidos no hay empresa ya posicionada en el mercado que no tenga al menos su equipo de consultores filósofos. Y Exactamente. no un Sí, sí, sí. filósofo, varios filósofos. Exactamente, que son los que están viendo tendencias, cómo se mueve el mercado, o sea, sí, cosas que dices que son analistas, sí, pero ven como tendencias, eh, Interpretando la información. exactamente hacia dónde se mueve.
¿Cómo va a cambiar esto? Porque esto va a cambiar. Sin duda. O sea, no vamos a seguir igual después. O sea, si ya que termine todo, no vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes de que empezara. Entonces, Incluso la enseñanza de la filosofía, ¿no? Yo creo que también va a cambiar y no solamente en la forma técnica como se enseña, de si ahora uso PowerPoint o utilizo cualquier otro programa o utilizo Zoom para enseñarla, ¿no? Yo creo que también la sí, forma en la cual se analiza, se evalúa al estudiante, justamente, ¿no? Yo quisiera hacer énfasis en algo que decía, ¿no? La carga histórica que tiene la filosofía en la enseñanza en México es muy grande, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde más bien es la carga analítica, ¿no? La carga, ¿qué claro, vamos a hacer con estas herramientas? exactamente. Allá te enseñan a manejar herramientas y aquí te enseñan conocimientos históricos. Yo recuerdo los exámenes o los que hacíamos durante la carrera, pues era qué dijo Platón sobre, o expone el mito de la caverna, ¿no? De Platón, y pues ya ahí uno se lo memorizaba y lo exponía en un papel. Sin embargo, pocas veces o nunca me enfrenté a un examen donde fuera a realizar algún proyecto para solucionar algún problema específico, Claro, social, empresarial, político, etcétera. sí, ¿cómo enfrentarías tal cosa? Que en el fondo tiene los elementos. De acuerdo. Tienes todos los elementos pero no das el paso. Y lo más curioso, y con eso terminaría, es que a veces uno lo ve en el alumno de filosofía y no ve uno el interés de hacer eso. ¿Sí me entiendes? O Claro, sea, como que quiere seguir replicando la cuestión histórica y repetir esas cosas. Y como que el otro no lo ve y dices, tiene herramientas impresionantes. Tiene una desperdiciar. habilidad que no tiene, exacto, que no tiene nadie, que eso es lo que te enseña la filosofía, que eres capaz de ver el todo, De acuerdo. Uh-huh. que eso es lo que te está enseñando la filosofía, a ver el todo, que las disciplinas o las materias específicas, finanzas, administración, contaduría, etcétera, ves partes del todo. Tú puedes ver el todo. Pues la gente como que no capta eso y prefiere seguir repitiendo a sus autores y dices, pero puede ver el todo De y acuerdo. no lo aplica. Yo concluiría con esa parte, ¿no? Pues con esto concluimos el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias, Fernando, por esta charla y pues Gracias a ti, Mariano. esperamos que contribuya, ¿no? También a mostrar una nueva cara de la filosofía, tanto para el estudiante como para el profesor, pero también para la empresa, ¿no? Que sepa que un filósofo siempre puede aportarle muchísimo a la No, empresa. mucho más de lo que espera. Así es, más de lo que La cosa es que se arriesgue, que esa es la consideración, ¿no? así es. Muchísimas gracias, Fernando. Nos vemos la Gracias, próxima. Mariano, que estés muy bien.